Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundado por el venerable maestro Oño Wamson. Vamos a dar una serie de tres conferencias. La primera de ellas abarcaremos hoy pues, la génesis y simbología de todo lo que se llama el Imperio del Sol. En la segunda, pues optaremos por hablar de seguramente templos secretos y construcciones en el Imperio del Sol, o hablaremos de Tiahuanaco. Veremos concretamente si hacemos la segunda de Tiahuanaco o la tercera. Entre tanto, vamos a hablar hoy precisamente de este tema tan interesante, porque los misterios y el legado de algunas de las civilizaciones más enigmáticas de la humanidad pues corresponde precisamente al Imperio del Sol, los incas, los mayas, el enigmático imperio de Tahuanaco, aztecas, toltecas, todo lo relacionado con los nahuas, etcétera, ¿no? Estas culturas, aunque separadas en tiempo y espacio, pues comparten un conjunto de elementos simbólicos, arquitectónicos y espirituales que continúan desafiando nuestra comprensión en el mundo de la modernidad, ¿no? Nos adentramos en las construcciones monumentales, como veremos seguramente en otra conferencia, pero hablaremos inicialmente de ello, del llamado Imperio del Sol, auténticos prodigios que desafían la arqueología convencional. ¿Cómo fue posible que estas culturas erigieran estructuras como las pirámides mayas, Machu Picchu, o los colosales muros derruidos hoy en el suelo del yacimiento de Pumapunku en Tiwanaku, sin el uso de tecnologías modernas? ¿Qué propósito profundo se esconde tras estos complejos? Sus alineaciones astronómicas, la precisión de sus cortes en piedra y la conexión intrínseca con el cosmos, pues nos invitan a cuestionar nuestras propias limitaciones como civilización. Por supuesto, lo de civilización entre comillas. Otro aspecto clave de nuestra exploración será lo que es el culto al sol, una constante en esas culturas, no solo como fuente de vida, ese astro que es el que nos da vida al sol, sino también como símbolo espiritual y puente hacia lo trascendental. Y vamos a ver cómo el astro rey era venerado, representado y usado como inspiración en rituales que unían lo terrenal y lo divino, y cómo esta simbología puede estar relacionada con arcanos universales que trascienden fronteras culturales. Por último, pondremos especial atención en los enigmáticos símbolos que dejaron estas civilizaciones, patrones geométricos, imágenes grabadas y estructuras que parecen hablar en un lenguaje universal. En este punto relacionaremos estos símbolos con los principios de la enseñanza de la Rosa y la Cruz, la cual invita a la humanidad a buscar la verdad a través del autoconocimiento, la conexión con el cosmos y el entendimiento de lo sagrado. ¿Qué mensajes intemporales nos dejaron estas civilizaciones? ¿Qué relación podrían tener sus conocimientos con las enseñanzas esotéricas posteriores? Bien, pues les invitamos a acompañarnos en este maravilloso viaje, donde el pasado y el misterio se entrelazan con el presente, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la humanidad, el cosmos y el legado espiritual que compartimos. Entonces, acompáñenos a desentrañar estos enigmas y a reflexionar sobre su significado en nuestro mundo contemporáneo. Pues adelante, comencemos. Cuando queremos hablar de civilizaciones solares de América, obviamente tenemos que referirnos a un evento o suceso que marcó un antes y después en todo el planeta. Nos estamos refiriendo precisamente a la desaparición o hundimiento en las aguas del Atlántico de la Atlántida, tal como hemos expresado en conferencias anteriores dedicadas precisamente a este tema. La Atlántida, pues los supervivientes de la Atlántida fueron los que crearon las magníficas civilizaciones a las cuales nos referimos. Vamos pues a centrarnos precisamente en América. El venerable maestro Johansson afirma: en la Biblia se habla de un diluvio universal. Ese tipo de interpretación es muy bien estudiado por cierto tipo de investigadores que han llegado a conclusiones de que todo aquello que llaman diluvio universal corresponde simple y llanamente a una especie de hundimiento mundial de una gran serie de continentes conocidos como la Atlántida. Aparecieron los salvadores. En este caso diríamos, aparecieron los Manco Cápac, Mama Ocllo, etc. ¿Qué es lo que dice la leyenda en torno a ellos? Pues ellos enseñaron a sembrar, etcétera, etcétera. Eso es lo que hicieron prácticamente ese tipo de salvadores, no solamente en América del Sur y propiamente el altiplano boliviano o peruano, sino a todo el mundo. En cada una de las regiones donde hubo sobrevivientes surgieron ese tipo de seres. Por eso, que cada cual en cada país, en cada región, tiene sus diferentes personajes que les enseñaron una y otra disciplina para sobrevivir, las mismas en esencia y en el fondo son semejantes a las que recibieron literalmente los sobrevivientes. La diferencia está en el lenguaje y en la forma, pero en esencia es la misma.
Esos prácticamente fueron los Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Y quiénes eran esos? Seres que habían sobrevivido, pero que no habían sobrevivido en la superficie de la Tierra, sino habían sido rescatados ya al interior o al exterior del planeta. Unos fueron formados, criados, educados en la intratierra, otros fueron a otros planetas. Los que fueron a otros planetas generalmente no han venido a desarrollar ese tipo de labor, pero sí los que salvaron en el interior o se salvaron en el interior de la Tierra. Ellos son los que se salieron o los que salieron y se constituyeron en Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Y quiénes eran esos? Seres que habrían sobrevivido, pero que no habrían sobrevivido en la superficie de la Tierra. Insistimos, habrían sido rescatados ya al interior o al exterior del planeta. Los que fueron a otros planetas generalmente no han venido a desarrollar ese tipo de labor, pero sí los que se salvaron en el interior de la Tierra. Ellos son los que salieron y se constituyeron en los Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos indicaron a todos los sobrevivientes todo el arte y la ciencia necesarios para sobrevivir realmente, pero sobre todo les enseñaron a sembrar. El sembrar tiene su relación estrictamente vinculada a la semilla sexual. Les enseñaron la práctica clara real de lo que es el arcano real, el arcano solar. Esa es la enseñanza que recibieron los sobrevivientes. Algunos hicieron caso, otros no, como es normal. Los que no hicieron caso continuaron su proceso, su forma de desarrollo muy humano, muy lógico. Se rehabilitaron de alguna manera algo y lograron crecer más y más y se formaron los pueblos. En cambio, los que no buscaron solo ese tipo de vivencia, sino que se regeneraron debido a la aplicación práctica de la enseñanza, a la aplicación de su semilla sexual en aspectos trascendentales. Los territorios de Perú, Ecuador, Bolivia, estaban poblados por sobrevivientes atlantes, que no sobrevivieron por azar, sino estaban destinados a sobrevivir con el fin de precautelar la sobrevivencia de lo que podía ser rescatable. De aquellos que sobrevivieron aquí y allá de una y otra forma. Eran los sobrevivientes del diluvio al margen de los Noé. Los incas eran los Noé. Ellos se constituyeron nuevamente y lograron establecer una magnífica civilización por un periodo de 2000 años. Y cumplido su trabajo decidieron marcharse. Esta enseñanza, donde radica la posibilidad de un despertar y la crisificación para convertirse en un hijo del sol, es propiamente la rosa y la cruz. Todo radica en la transmutación de la simiente, porque la simiente, nuestras aguas espermáticas, es el mercurio de la filosofía secreta, es la materia prima de la gran obra. Es la sustancia secreta o prima materia, también llamada prima materia, tan ávidamente buscada en la Edad Media por aquellos que buscaban fabricar oro. Al respecto de la excepcional importancia de la simiente de nuestras aguas espermáticas, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. La simiente humana es divina, es solar y en ella se halla latente todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enséminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. El enseminis es el habitáculo del fuego, la materia prima de la gran obra, el alimento del fuego. Es la simiente sexual, el enseminis. Como respecto a mayas y aztecas, lo que dice la historia es que la cultura maya tuvo dos periodos de expansión. Inicialmente, entre los siglos 4 al 9 habitaron zonas de lo que hoy es Honduras y Guatemala y se unieron a la cultura quiché, que vivía en las montañas de Guatemala. En su segunda era, entre los siglos 9 y 14, el epicentro maya estaba en la península de Yucatán, al sur del que hoy es México. Cuando los españoles llegaron a principios del siglo XVI, las ciudades mayas ya estaban abandonadas y la mayoría de la población vivía en zonas rurales. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Los verdaderos sacerdotes mayas no tenían inquietudes astrológicas. El uso de hierbas no estaba a su altura, no se ocupaban de eclipses ni planificaban ciudades. Todo eso lo hacían quienes, bajo las órdenes indiscutibles del dios emperador, se ocupaban de sacrificar niños, vírgenes violadas, asesinar inocentes ciudadanos que no comulgaban con las aberraciones degeneratrices de los supuestos reyes y sacerdotes mayas. Toda religionzuela degenerada
tiene en su haber sacrificios humanos, violación de vírgenes, castración de niños, concentración de poder en solo un monarca o rey enviado de Dios, emperador maya o papa argentino, si se quiere llamar de esa manera. No hay historia maya. Todo lo que la ciencia de la arqueología pretende haber descubierto no corresponde a la realidad, sino a supuestas teorías. Los indios de América conocieron a fondo los estados ginas, es decir, la capacidad de introducir el cuerpo físico en la cuarta dimensión, y cuando llegaron los conquistadores españoles se trasladaron con sus templos y toda esa civilización a la cuarta dimensión. Con respecto a los hijos del Sol, luego de ese cataclismo global que se conoce como diluvio universal y en otra nomenclatura como hundimiento de los continentes atlantes, hubo sobrevivientes. Al margen del Noé bíblico, sobrevivieron en las tierras de América, sí, América, hombres y mujeres, los hijos del Sol. No solo poseedores de amplia cultura y civilización atlante, sino profundos cultores de la sabiduría divina. Y ellos recibieron la visita de Elohim. Crecieron y se multiplicaron en sabiduría y en número, y se expandieron por todo el mundo, llevando los remanentes de su cultura, su religión, su idioma, el mismo que no solo fue cultivado, sino que fue enseñado a las nuevas generaciones y a los pueblos que encontraron en su peregrinar. Fueron los descendientes de los incas quienes se expandieron por todo el globo y expandieron también el idioma aymara. Y el idioma secreto de los incas permanece como tal hasta nuestros días, pero el idioma universal de los sobrevivientes inca-atlantes se expandió. Y es la razón por la que en la generalidad de idiomas se pueden encontrar raíces aymaras. Don Emeterio Villamil de Rada fue un aventurero y a la vez un magnífico estudioso, un grande intelectual cuya obra merece ser editada por quienes sí realmente valoran sus investigaciones y no por el oportunismo de quien en su ignorancia doctorilmente académica pretende alcanzar siquiera el talón de la grandeza. Los hijos de la violencia y la fornicación constituyeron las decadentes culturas conocidas como las del Incario. Los verdaderos hijos del Sol, los auténticos fundadores del Imperio Solar, no se remontan a unos 1500 años antes de Cristo, sino a unos 12.000 años antes de Cristo. Los sobrevivientes del cataclismo conocido como diluvio universal o los supervivientes de lo que fue la Atlántida constituyeron las primeras hordas salvajes que posteriormente, gracias a la acción de los hijos del Sol, conformaron las majestuosas civilizaciones, que se levantaron a lo largo del territorio de América y se expandieron a lo largo del planeta. Sumeria y China fueron el resultado del crecimiento y desarrollo del imperio de los hijos del Sol, quienes, no libres de las atávicas raíces de la degeneración atlante, pretendieron constituirse en amos del mundo en base a la guerra y la esclavitud. La violencia salvaje cultivada por los incas y sus descendientes dio origen a todos los desmanes vividos a lo largo de la conocida historia. En el mundo, fueron realmente muy pocos los hijos del Sol que se mantuvieron fieles al mandato divino, fieles a la sabiduría solar. Cumplieron ellos con su obra y se fueron a otras esferas, quedando solamente reyes sanguinarios, jerarcas viciosos, gobiernos criminales cuya única función era la de conquistar a otros pueblos. En América, los incas pretendieron expandir su hegemonía, sojuzgando a los otros pueblos, sanguinarios, crueles, despiadados, degenerados e ignorantes. Los atlantes, hijos del sol, se convirtieron en hijos de la oscuridad y las tinieblas. Su decálogo sagrado fue destruido, quedando como una reminiscencia la conocida trilogía de No seas flojo, mentiroso ni ladrón, y se inclinaron reverentes al mandato de incas degenerados y al cultivo de supersticiones que nada tiene que ver con los maravillosos rituales solares, y en su afán de su conquista arrollaron a uno y otro pueblo a lo largo de su existencia. Pasó el tiempo, lo que se siembra, pues se cosecha. Vinieron los hijos bastardos del Incario y arremetieron contra todo aquello que todavía se mantenía agonizando y cometieron el genocidio sin nombre, regando de sangre todo el continente de América. Los tristes descendientes del Incario simplemente cosecharon lo sembrado. Así como destruyeron las civilizaciones solares, así fueron destruidos. Por nuestra parte, podemos afirmar que el resultado, la consecuencia de violar la ley del no fornicarás, lo vemos en la consecuencia que fue la desaparición de la Atlántida. El animal racional de la actual civilización se encuentra en proceso de degeneración debido al uso negligente de lo más preciado que posee, su energía sexual. Utilizando sabiamente su simiente sexual, transmutando alquímicamente sus hojas espermáticas, puede conquistar su estado de conciencia despierta otrora perdida. Al respecto de la transmutación, el venerable maestro Jameson afirma: toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituye en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo, donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana,
transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración se logra gracias a la transmutación sexual. Es precisamente la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Los hijos del sol lo fueron y lo son gracias a haber recorrido el sendero de la Rosa y la Cruz y de haber cumplimentado su propia cristificación y realización de la gran obra. Para ello es imprescindible la aniquilación de los yoes, del ego. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como los suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes, malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es solo un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego, ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina, encontramos el Buddhata o conciencia. Tal como habíamos expresado, requisito fundamental es la aniquilación del ego y la creación de los cuerpos solares. Y al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado, para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del Enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Encontramos en la civilización maya algunos elementos en el ámbito de la simbología donde se encierra la enseñanza y conviene mencionarlos. Más exactamente en Copán, Honduras, encontramos un elemento simbólico importante como la cruz. Al respecto de la cruz, el venerable maestro Johansson afirma: los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o cristificado en quien se manifiesta el ser, Dios. Todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central que se colocaba consciencialmente en el punto preciso de la intersección de los maderos. La gran rosa mística significa la augusta realización total de la gran obra, la cristificación plena del Maestro, de gran Guruji. La rosa en la cruz simboliza al Cristo interno, el cual florece sobre la cruz luego del intercambio bioelectromagnético de los dos polos, simbolizados también en los maderos vertical y horizontal. La Rosa Cruz es el símbolo claro del gran arcano solar. Es el signo del hombre realizado, del Cristo. Todos aquellos pueblos ocultos en la arena de los desiertos, sumergidos bajo el fondo de los océanos o en las pétreas montañas de las cordilleras, así como en los blancos polos, conocieron a fondo el significado de la rosa y la cruz y la vivieron muy intensamente. En la cruz y en la rosa se hallaban simbolizados los procesos alquímicos del nacimiento segundo del cual habló Jesús a Nicodemos. Los dos maderos son propiamente el varón y la varona unidos en sacra comunión íntima, en la rosa. La rosa es el sexo. Varón y varona unidos sexualmente en la práctica del arcano solar son una rosacruz viva y palpitante. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosa Cruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas. Así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, al conde de Saint Germain. En todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. El espíritu es fuego y este es el principio eterno masculino y el agua es el principio femenino universal y se haya constituido por el enseminis.
El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo pleno y totalmente realizado. El fuego es el Padre, el agua es la Madre, el espíritu fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la Divina Madre, el agua, forma la Divina Cruz de la que nace el Cristo, la rosa. Al respecto de la cruz, Fulcanelli afirma: la cruz es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre en todas las religiones, en todos los pueblos, y erraría quien lo considerase como un emblema especial del cristianismo, según ha demostrado cumplidamente el abad Ansor. Diremos incluso que el plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con su adición de un ábside semicircular o elíptico soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada que se lee An y designa la vida universal oculta en las cosas. Con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol. Por otro lado, podemos observar en otras figuras claramente a la cruz de San Andrés. Tal como vemos en la imagen, a la derecha de la diapositiva vemos pequeño, eh, una pequeña sección de lo que es el motivo central de la figura, que se encuentra precisamente en el yacimiento arqueológico de Copal. Bien, el signo de la cruz de San Andrés, sublime monograma del Cristo Señor, del que la cruz de San Andrés y la milagrosa llave de San Pedro son dos réplicas maravillosas de igual valor alquimista y cabalista. Es pues la marca capaz de asegurar la victoria a los trabajadores de la gran obra. Es en el crisol donde la materia prima de la gran obra sufre con infinita paciencia la pasión del Señor. En el erótico crisol de la alquimia sexual muere el ego y renace el ave fénix de entre sus propias cenizas. Aniquilación del querido ego en el laboratorium oratorium del tercer logos es el hondo significado de las torturas de Andrés en la terrible X. La muerte del ego es indispensable y jamás podría realizarse con ningún fuego vulgar. Para esta labor se requiere la ayuda extra de un agente oculto, de un fuego secreto de tipo sexual, el cual, para dar una idea de su forma, se parece más a un agua que a una llama. Este fuego, o este agua ardiente, es la chispa vital comunicada por el logos a la materia inerte. Es el fuad divinal, encerrado en todo lo creado. El rayo ígneo, el kundalini. Al respecto, el maestro O. Johnson afirma lo siguiente: es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo, es María la Inmaculada, la siempre virgen, virgen de la concepción, del parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la maravillosa vara que sostiene el organismo planetario, que es la columna vertebral. El Enseminis desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en el Laboratorium Oratorium. La inserción del falo vertical en el face horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El face es la morada del falo. El face y el falo bien unidos se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del enseminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esta práctica de transmutación se la denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carecha. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. De ahí que encontremos también múltiples ejemplos de la Divina Madre Kundalini representada por la serpiente, tal como vemos en estas dos imágenes. Bien, con respecto a la cruz esvástica, encontramos en Copán una bella estatua representada o representando realmente una esvástica. Una esvástica realmente con la forma de su cuerpo. Podríamos decir que en ella misma encierra la runa Hibur, que indica el trabajo con el gran arcano. Dicha figura porta una especie de copa, como lo vemos en la imagen, o cáliz del que se desprende fuego. El cáliz representa el yoni femenino y curiosamente en el mismo vemos una tau. Si nos fijamos en lo que es en el detalle,
una cruz Tau, la misma que portaba en su capa muchos templarios en Europa. La cruz Tau significa señal, signo. En pueblos indígenas de Norteamérica se han hallado puertas, ventanas y pisos o plataformas de los templos con la forma de una T o cruz Tau, así como la pipa de la paz en forma de T o Tau, y la cruz Tau es la señal del cristiano. Los primitivos cristianos solían representar la cruz con una T. Las catacumbas, por ejemplo, o para el hermano Francisco de Asís. El signo del Tau era más familiar que cualquier otro signo y con ese símbolo firmaban cartas y se pintaban todas las paredes en las celdas. Esto es concretamente Vida de San Francisco de Asís, esta referencia. Y en realidad, San Francisco tenía gran veneración y afecto por el signo de la Tau. Siempre lo aconsejaba en cuanto hablaba y lo escribía directamente en las cartas que despachaba, como si su misión fuera, según lo que dijo el profeta mismo, la de designar el Tau en la frente de los hombres que gimen y lloran convirtiéndose sinceramente al Cristo. Bien, la maestra Blavatsky afirma, la cruz ansada, cruz Tau, que Todd ostenta en la mano, no es sino el monograma de su propio nombre. Además del Tau y como prototipo del Mercurio, Todd lleva el caduceo de serpientes, emblema de la sabiduría. Continuando con la figura de la esvástica, el venerable maestro Johansson afirma, en síntesis, la esvástica significa movimiento. Una pareja que está en realidad unida y practica realmente la transmutación integral es quien está viviendo realmente la esvástica. Vemos concretamente una representación de esvásticas en todas las culturas, en todos los tiempos y culturas de la humanidad ha existido lo que es el símbolo de la esvástica, en lo que es la Roma imperial, en la enigmática y maravillosa Grecia de la luz eterna, en lo que es la India enigmática de los swamis, de los maestros hindúes, en lo que son los templos de Japón, en lo que es realmente los sagrados templos en China. En la maravillosa América, con todos sus templos, también encontramos ejemplos de la maravillosa esvástica. Y aquí vemos también pues, unas representaciones, como hemos comentado, en algunas culturas. Bien, bueno, aquí vemos lo que es una diapositiva donde se ve más claramente cómo esta figura en forma de esvástica, agarrando concretamente por su mano izquierda, tiene lo que es el cáliz, en la cual hay una T, que es la misma Tau. Y vemos en Xachilán, una antigua ciudad maya, a orillas del río Usomacinta, en el estado del actual Chiapas, en México, que representa al rey maya con su esposa sacerdotisa, la cruz Tau en medio de ambos. Es una señal de la práctica del arcano o magia sexual. Bien, respecto al dios del maíz, indicar un dato muy significativo. Aparece sobre la piedra que pesa varias toneladas y que cubre el sepulcro, una gran cruz hecha con cañas de maíz. Entre los mayas, así como los nahuas, zapotecas, toltecas, el maíz es sagrado, alegoriza o simboliza a la simiente humana. Por ejemplo, en China, India, Japón, la simiente humana está alegorizada o simbolizada por el arroz. Y en los pueblos cristianos de Europa y de Medio Oriente, la simiente fue alegorizada o simbolizada por el trigo. Pues aquí tenemos concretamente una maravillosa representación de la simiente por lo que es la maíz. Y justamente aquí tenemos esta maravillosa y mítica figura en Palenque. Si nos fijamos en la derecha de la diapositiva, está aposentado sobre lo que es un maíz. Símbolo de la simiente, símbolo que viene a decir que por medio de la simiente y su sabia utilización, pues podemos convertirnos, si vivimos el resto de valores de transformación íntima, en hijos del sol. Por eso hay que entender la importancia que tiene el trabajo con las aguas espermáticas y su transmutación, como veremos al final de la conferencia hablando del valor de la vida. Bien, sobre Viracocha, el mismo doctor Krumheller, venerable maestro Viracocha, afirma lo siguiente. Así como en México, entre los aztecas y mayas, encontramos a Quetzalcóatl como dios sacerdote y soberano político en el Perú, este mismo personaje se llamaba Huiracocha, Huiracocha como personaje legendario. Lo encontramos en el imperio de los Pirus, siendo jefe de los Amautas, y aún lo volvemos a encontrar en las dinastías después del Sinchi Roca. Huiracocha fue más tarde el nombre que se le dio a todos los grandes sacerdotes e iniciadores, y es muy difícil o casi imposible poder delinear su personalidad dentro del papel que le estaba confiado de Mesías. Nuestra misión es en estudiarlo, buscando en todos los archivos cuantos libros hablen de él y haya conservado la tradición. Para buscar la luz que encierran las iniciaciones antiguas, lo que debemos hacer es ir mucho más atrás, buscar la anterioridad de estas religiones que son recientes y nuevas, hallar las claves de los mitos y estudiar en los símbolos dejados en los diferentes monumentos que se esparcen por todo el mundo. Si los mitos ofrecen una gran luz mucho más intensa, han de darle los símbolos inscritos, es decir, la paleopigrafía, que es mucho más antigua y donde puede encontrarse la verdadera clave. En los peruanos hay que ir hasta los piruanos o pirus y ver
cuanto nos han dejado los huiracochas. Cuanto a este respecto puedan decir los prehistoriadores, es escaso, contradictorio y oscuro en cuanto dicen respecto a los pirus. El hecho es que la capital del imperio, la ciudad sagrada de Cuzco, sufrió varios cataclismos y fue derrumbada diferentes veces. Uno de los últimos reconstructores fue Pachacutec, cuyo padre llevaba asimismo el título de Huiracocha. Su hermano Capac Yupanqui le ayudó a pacificar todo el imperio en la labor que realizó de fundación de escuelas y en hacer revivir los antiguos misterios iniciáticos. Sarmiento, sabemos que los incas tenían, o por Sarmiento, sabemos que los incas tenían jardines cuyo suelo estaba compuesto de surcos de oro, labrados a la manera de los surcos de la tierra y pequeños bosques con frutos de oro también. Cieza de León asegura que las salas de los palacios continúan como adornos, una infinidad de estatuas, aves, árboles y animales de todas clases primorosamente labrados en oro. Todo ello tiene pues un sabor iniciático. Los incas aztecas era que los últimos habían tenido en Quetzalcóatl una especie de mesías que después de predicarles un evangelio habían desaparecido, con la promesa de regresar después de algún tiempo. Este Quetzalcóatl mexicano tuvo su semejanza en Curacosa, en el pueblo de los incas. Al llegar los conquistadores al Perú, encontraron cerca de la Veracruz de Guaná una ciudad destruida. Esta ciudad era diferente a todas las demás localidades encontradas, pues tenía su plaza central, sus templos majestuosos, pero todo en ruina. Las puertas de las casas incásicas eran bajas y estrechas, con excepción de las moradas, que hasta la fecha se encuentran en Cuzco, solo que aquí en Guaná las dimensiones eran excepcionales. Todo era grande, ventanas y puertas amplias. Estas puertas y ventanas no eran lisas, sino que llevaban adornos y emblemas sagrados. Los españoles no salieron de su asombro, se querían trasladados a España, pues las calles de los pueblos de la vieja Castilla no eran más anchos que los que encontraron allí. Interrogados los indios sobre aquella maravilla, contestaron que ese era el pueblo donde había residido Huiracocha, el gran iniciado. Huiracocha, el hijo del sol, Huiracocha, el Mesías, del cual esperaban el regreso. Huiracocha siguieron informando a los indios. Habíales enseñado muchas cosas ocultas. A él le debían los secretos de comunicarse a grandes distancias con el Inca emperador. Huiracocha para ellos había sido un ser sobrenatural, hijo del dios desconocido. Al llegar más tarde los españoles al Cuzco, volvieron de nuevo a saber de Huiracocha, pero ya en forma distinta. Ya en la capital habíase multiplicado la persona del Mesías de barba larga y ojos azules. Gran iniciado y supremo sacerdote, pero lo más curioso era que aquellos que en México les habían llamado cachupines, que significa hombre caballo, aquí les decían huiracochas y los tuvieron por dioses. Cuando los indios se encontraban solos, aclamaban sin embargo a un huiracocha invisible, bajando la cabeza, encogido los hombros y levantando los brazos en acción de oración. Huiracocha mismo no tuvo templos y era hasta prohibido hacer imágenes de él, y cuando elevaban sus oraciones repetían Inti, Inti. Inti es un mantra y es el nombre del sol. Sobre el templo del sol habían encontrado los españoles un gran disco solar y al bajarlo los indios llamaron Inti Huiracocha. Al lado de la grandiosa imagen solar aparecía Quilla, la diosa o madre de Huiracocha. Quilla era la deidad representativa de la luna y Mama Coya, la reina del cielo o sol. Cuando los curas que acompañaron a Pizarro enseñaron a los indios estampas de María, contestaron conocerla por enseñanzas de Huiracocha. Y entonces los frailes creyeron que ese Huiracocha era Santo Tomás, quien había estado en Perú antes que ellos. Bien, con respecto a la puerta que aparece también en Copán, encontramos otro aspecto significativo, una especie de puerta de entrada al recinto interior del templo. Junto con la compleja fachada exterior del edificio, tenía un pórtico interior elaboradamente esculpido en forma de un cosmograma que servía de marco de entrada hacia la cámara interior del edificio. La inscripción se encontraba en una banca en la parte inferior de este pórtico. Estaba delimitada por dos calaveras grandes a sus extremos, mientras que tres más pequeñas separaban el texto en cuatro partes de igual tamaño. Las calaveras de los extremos sirven de apoyo para dos paguatunis, que sostienen el cuerpo de un monstruo bicéfalo cuyas cabezas y extremos sostienen, mientras que el resto de su cuerpo se encuentra extendido sobre la entrada a la habitación conformado por siete nubes. Curiosamente, el número 7, pues nosotros lo relacionamos, es un número que implica concretamente creación. Pues el número 3 crea y el 7 organiza. Y son siete cosmos y siete cuerpos los que tiene el hombre solar. Entre las siete nubes, decíamos, entre las que varios dioses se cuelgan o envuelven. El verdadero maestro Johansson afirma con respecto a esta puerta, en comparación a la puerta del sol de Tahuanaco, que es la puerta que conduce a Dios, el sexo, y afirmamos que por el sexo se va hacia el sol interior. La arquitectura esotérica, vale decir, la construcción de los cuerpos solares o existenciales del ser, pues es fundamental para entender concretamente esta simbología.
Toda la información que pueda transmitir ambos monumentos es eminentemente de características iniciáticas y ahí están las puertas de la iniciación. Están muy bien relacionados realmente, tanto la puerta del Sol en Tahuanaco como esta puerta en Copán. Hasta ahí lo que afirma el maestro. Por nuestra parte, podemos afirmar la curiosidad que nos invade en esta puerta cuando observamos las calaveras, símbolo inequívoco de la muerte en la base de la piedra. Obviamente, los hijos del Sol son los que han despertado y muerto en sí mismos, habiendo atravesado la puerta del sexo, trabajando con la transmutación alquímica de la energía sexual. Y ahí vemos a la derecha justamente las calaveras, que son las que están en el basamento, en lo que es el basamento o la base de la puerta de Copán. Bien, el venerable maestro Viracocha afirma: en el templo de Xicotencal hay unas runas nórdicas perfectas que concluyen con la de la Victoria. Y Toussaint, que seguro es una potencia en ese sentido, confiesa que no sabe lo que significan. En las ruinas de Tiktalan, Shakala, hay en los ladrillos la runa de la vida, Olin y varias otras. Son las mismas que encontramos en Bohuslán, Suecia y en la isla de Pascua, y en gran abundancia en el Brasil, en lo que era la Guayana inglesa, es decir, la actual Guyana. Tenemos ya una colección grande de copias para probar nuestro aserto, decía el maestro Viracocha. Olin, en azteca, es el signo de Quetzalcóatl, dios del viento, dios de la vida. Es la runa de la respiración. Bien, con respecto a Machu Picchu, continúa el venerable maestro Viracocha hablando de Machu Picchu y dice lo siguiente: cuando estuvimos en Cuzco hace unos 35 años, los indios nos querían llevar a una ciudad que nadie conocía, donde los antiguos Viracochas oficiaban. Nos la describieron con pormenores minuciosos, pero no estábamos entonces preparados para ello. Una mujer, como sucede siempre, hubo de advertirnos del peligro que corríamos al internarnos con los indios tanto tiempo tierra adentro, pues en esos meses una comisión de militares había sido asesinada sin que volviera a saberse nada de ellos. No nos atrevimos realmente a arriesgarnos, pero anotamos todo cuanto los indios nos comunicaron, y cuál no sería nuestra sorpresa al conocer que pocos años después unos americanos encabezados por Bingham descubrieron a Machu Picchu, mientras que una misión de la Universidad de Yale hizo más tarde sus primeros estudios sobre aquellas ruinas. Los americanos tuvieron ocasión de probar que realmente unos iniciados sucesores de otros anteriores habían conservado los ritos y costumbres legendarias, retirándose después de llegar los americanos porque aseguraban que ahora era el tiempo que la humanidad supera aquellos secretos. Machu Picchu contiene 200 edificios, grandes palacios y templos magníficos, galerías, sepulcros, escalinatas, fuentes y terrazas llenas de inscripciones que nunca vio ojo español, pues ya en los tiempos de la conquista estaban escondidos. Bien, con respecto a los nahuas, el venerable maestro Huercocha afirma: Sabero dice, los nahuas no admitían a un dios personal o a un creador espiritual, sino a un fuego, a una materia eterna, nuestra sustancia cristónica que todo lo produce, que todo lo conserva y lo renueva. Todo lo renueva. En una sida y constante evolución. Sagún, como asimismo se desprende del Códice de Oxford, dice que el dios del fuego tiene su albergue sobre las aguas. Esta extraña frase sobre las aguas corresponde a las aguas genésicas, a uno de tantos ciclos creados por Ometecuhtli. Robelo afirma con exactitud que los nahuas estaban conformes con el dicho de Laplace de que en todos los seres materiales entraña el elemento fuego. Si estudiamos los diversos códices, las escrituras de la época, los cantos de Nezahualcóyotl, y se toman en consideración las medidas que se le atribuyen al templo del Chililit, nos encontramos con la clave de la alquimia, de la transmutación de los metales, que no puede lograrse si no se sabe manejar nuestras fuerzas o sustancia cristónica. Mientras más nos ocupamos de investigar las cosas de los antiguos mexicanos, más nos convencemos que aquel fue un pueblo de una cultura superior, y traduciendo sus códices y desfrizando cuando nos queda de monumentos, manuscritos y tradiciones orales, más llegamos a afirmar la superioridad que tuvo sobre la India con mucha anterioridad a este último pueblo, donde creyeron hallar la resolución de todos los problemas sin advertir que habían de llegar más tarde a un punto muerto. El templo de Xildilit, también llamado Tokenahuaque, uno de los templos más importantes de la ciudad de Texcoco, por sí solo puede darnos la clave del oculto saber y franquearnos la bendita puerta de la iniciación. Tal es su importancia para nosotros. Bien, en este contexto en el que se habla del elemento fuego y de sustancia cristónica, el venerable maestro Johnson afirma: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina.
Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El Enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Pues bien, todos aquellos que lograron constituirse en hijos del sol, en el llamado imperio del sol, lograron ese estado por haber vivido los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la rosa y la cruz, los mismos que son la vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Como venimos repitiendo siempre, el valor de la vida nos habla del trabajo con nuestras aguas, con las aguas espermáticas. Realmente, en el caos de las aguas nace toda creación. Si leemos concretamente los párrafos del Génesis, se habla precisamente de la separación de las aguas, pero de esa separación obviamente se refiere precisamente a lo que es el mercurio en bruto, es decir, nuestras aguas espermáticas, tal como las fabrica la naturaleza, y la transmutación o el resultado de la transmutación de esas aguas, es decir, el famoso mercurio de los filósofos o energía sexual transformada en energía crística o en hojas que sube victoriosa por los canales Ida y Pingala, tal como vemos en la imagen, y asciende hasta el cerebro para luego desembocar en el templo corazón, que es donde se encuentra la esencia, el Buddhata o la conciencia. Entonces, tenemos precisamente que tomar conciencia de la importancia de la transmutación sexual, de las prácticas de transmutación sexual. De ahí que tengamos tres tipos de prácticas de transmutación sexual. Transmutación sexual unipolar, que está destinada precisamente para aquellas personas que todavía no tienen a su pareja, el hombre que todavía no tiene a su compañera o a la mujer que todavía no tiene a su compañero para, de alguna manera, poder realizar esta maravillosa práctica. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, donde todavía no hay conexión sexual, sino que las parejas pueden tomarse de las manos o pueden estar espalda con espalda o pueden tocarse con las rodillas y sí produce un intercambio energético, un intercambio vía electromagnético de energía. Es una especie de antesala de preparación para vivir lo que es el tercer tipo de transmutación, lo que es el secreto del arcano solar, lo que se llama la transmutación integral. Ya hemos dicho a lo largo de esta charla y a lo largo de otras que el arcano solar tiene distintas denominaciones. Arcano real, arcano solar, magia sexual, alquimia sexual, tantra blanco, udvareta yoga. Hay varias denominaciones. Y aquí ya sí que hay conexión sexual, pero no hay fornicación. Es decir, no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino que se produce una magnífica transmutación de la simiente. Cada miembro de la pareja realiza su propia práctica de transmutación utilizando ciertos mantras y hacen subir igualmente la energía sexual transmutada por los nadis Ida y Pingala hasta el cerebro y la hacen desembocar en el templo corazón, donde realmente el Buddhata se nutre de energía crística, la cual con esos átomos de alta potencia crística le permiten tener la posibilidad, si se vive el resto de valores que vamos a ver ahora, de poder alcanzar el despertar de la conciencia. Bien, el valor de la muerte nos habla concretamente de la muerte del ego. Somos esclavos del ego. Estamos supeditados a las cadenas del ego. Todo lo que se expresa a través del animal racional, a través de cada uno de nosotros, es ego. Obviamente, entonces, lo que tenemos que hacer para debilitar al ego es impedir que éste se manifieste. Es decir, debemos de realizar un control yoístico. Debemos de impedir la manifestación del ego. Entonces, realizando una adecuado autocontrol del ego, este se irá progresivamente debilitando. Puede ser que en estados más adelantados alguien tenga la posibilidad de alcanzar ese ansiado por todos despertar de la conciencia. Entonces, con la conciencia despierta y como consecuencia de las prácticas de la magia sexual, de las prácticas del gran arcano entre hombre y mujer, existe también la posibilidad de despertar Kundalini. Y entonces ya con Kundalini despierto, con el fuego sagrado, se pueden eliminar los yoes, se puede aniquilar el ego. Volvemos a reiterar algo muy importante y es que para poder despertar Kundalini siempre se debe de haber despertado conciencia. No hay nadie que no haya despertado que pueda despertar Kundalini. Insistimos, el fuego sagrado para ser manejado realmente tiene que ser manejado por alguien que haya despertado conciencia.
Entonces, de ahí la conclusión es la importancia que implica morir como egos. Primero, haciendo un ejercicio de autocontrol, controlando las manifestaciones yoísticas, y luego hay un tema clave. El ego se alimenta de la fornicación. Si lo que hacemos es sustituir la fornicación por la transmutación, entonces estamos robando el fuego al diablo y estamos también impidiendo que el ego se alimente precisamente de la energía sexual dilapidada por medio de la fornicación. Caso contrario, el udata, lo que es la esencia, la conciencia, se alimenta precisamente de energía sexual transmutada. De ahí la gran diferencia y la importancia de comprender la práctica de la transmutación. Bien, con respecto a lo que es el valor de la libertad, hemos hablado del valor de la vida, que es trabajar con las aguas supremáticas mediante la transmutación. Hemos hablado de la muerte mística, del valor de la muerte, que implica el control del ego para su posterior aniquilación. Y vamos a hablar ahora del valor de la libertad, que implica el hecho de aprender a vivir conscientemente de momento en momento. La humanidad está totalmente sometida a una hipnosis colectiva. La humanidad se encuentra totalmente dormida, cosa que ignora o no quiere reconocer. Entonces, tenemos que procurar aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo. Y para aprender a vivir conscientemente, nosotros en el valor de la libertad tenemos lo que se llama la práctica del autorrecuerdo y de la autoobservación, que la denominamos la práctica del I-A-U. I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Las dos grandes columnas de la práctica, insisto, es el autorrecuerdo y la autoobservación. Por medio del autorrecuerdo, nos autopercibimos como conciencias. ¿Quiénes somos? La I de individualidad. Nos preguntamos quiénes somos, pero no nos preguntamos como persona física o realmente como el nombre que tenemos, sino tenemos que sentir con el corazón quiénes somos como conciencias. Sin perder esa noción, extendemos ahora ya sí con la autoobservación por medio de la atención consciente, con nuestra atención consciente hacia la acción, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos mediante la atención consciente, mediante la autoobservación, la atención hacia el lugar en el que nos encontramos, la ubicación. De esa manera, siendo un individuo, dividimos la atención en tres e impedimos las injerencias de la mente, que es la que nos está totalmente, continuamente bombardeando con imágenes, logicismos, raciocinios, preocupaciones, miedos, imágenes del pasado, imágenes del futuro, recuerdos. Todo eso que nos influja la mente es simplemente sueño y es lo que impide precisamente el despertar. Si aprendemos realmente a vivir de segundo en segundo mediante la práctica del IAU, entonces aprenderemos a vivir conscientemente nuestras vidas. Es una práctica que es complicada, pero debemos de empezar pues haciendo la práctica pues unos segundos para añadir unos minutos y así hacerla durante las 24 horas del día. Y para terminar, tenemos el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor implica pues amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos. Y eso implica pues darles lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la rosa y la cruz. Nadie avanza en el sendero si trata de acaparar todo el conocimiento para uno mismo. Una de las reglas fundamentales para avanzar en la evolución en el terreno de la conciencia es precisamente compartir con nuestros semejantes el conocimiento. Si compartimos con nuestros semejantes el conocimiento, estamos realmente viviendo el amor. No podríamos avanzar en un solo milímetro si no hiciéramos nada por darles la buena nueva a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, de ese gran lingote de oro se constituye la enseñanza de la rosa y la cruz. Si es lo más valioso que tenemos, entonces debemos de procurar darlo porque a su vez lo hemos recibido también gratuitamente. Alguien en su momento nos dio la enseñanza gratis y nosotros debemos de procurar que la enseñanza la conozcan cuanta más gente mejor. No nos compete realmente el preocuparnos si quieren vivir o no quieren vivir la enseñanza. Lo más importante es sembrar y divulgar la enseñanza. Y para terminar, hablaremos del valor de la sabiduría, que es hacer la voluntad del Padre. Bueno, tal en la situación en la que nos encontramos, parece ciencia ficción, parece algo utópico, porque realmente lo que estamos acostumbrados es a hacer nuestra propia voluntad. Pero realmente hacer la voluntad del Padre implica lo que es la primera fase, o lo primero que quiere el Padre, es que despertemos conciencia. Entonces debemos de esforzarnos por despertar, debemos de pedir ayuda, fuerza, energía, voluntad a nuestros divinos padres y siempre sentirles a nuestro lado.
Por supuesto, para cualquiera de las prácticas relacionadas con la orden, pedirles siempre ayuda, su asistencia para poder realizar esas prácticas y, en definitiva, cuentas, sentirles a nuestros lados a nuestro lado en todo momento. Con lo cual, los valores de transformación íntima ya explicados, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, son los mismos valores que si realmente los vivimos sinceramente, pues harán que despertemos conciencia, nos podamos cristificar, nos podamos constituir en hijos del sol y, pues quién sabe, poder incursionar pues en la sagrada luz o en la increada luz de lo absoluto, realizando la gran obra.